Hola, bienvenidos y bienvenidas. En este video denominado Los lineamientos universitarios hacia el 2030 del consenso de la normativa, vamos a trabajar específicamente el sentido original, el mandato fundacional de las normativas que se aprueban en el año 2023. Y una de las primeras cosas que tenemos que mencionar cuando hablamos de las normativas del 2023, es decir, SACAU, certificaciones intermedias, certificación de la calidad de las carreras del artículo 42, el sistema de incentivos en términos de una carrera para investigadores e investigadoras de las universidades, la curricularización de la extensión, la movilidad internacional, la cuestión relativas al posgrado. Todas esas cuestiones que hacen a la gramática académica del sistema universitario surgen como problema, como objeto de análisis del propio sistema universitario. Esto quiere decir que no es una temática que fue impuesta por fuera del sistema, sino que en el CIN específicamente, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, donde se reúnen los y las rectoras de las universidades nacionales, posteriormente y saliendo de la pandemia, vieron la necesidad de realizar un diagnóstico del sistema universitario para poder definir justamente lineamientos de política universitaria que permita el desarrollo tanto de la universidad como sí, por supuesto, de un modelo de país congruente. En este sentido, entonces, en el año 2021, específicamente el 14 de diciembre, el CIN y el entonces Ministerio de Educación firman un acta acuerdo en donde se establece entonces estos 7 lineamientos. Pero ese acta acuerdo tenía una parte de diagnóstico que uno puede dividir, una parte de diagnóstico más cuantitativa y otra parte de diagnóstico más cualitativa, en la cual por un lado, se identifican las condiciones curriculares, las características curriculares de los planes de estudio de las carreras universitarias, y por otro lado, ya más desde un punto de vista estadístico, se toman 3 indicadores específicos del sistema universitario que permite caracterizar de alguna manera cuáles eran las características de las trayectorias estudiantiles al interior de la universidad. En la diapositiva que ustedes están observando en este momento tienen los datos estadísticos al 2021, que es lo que nuestros y nuestras rectoras estaban viendo en el 2021 justamente para realizar este diagnóstico, y los datos actualizados al año 2025. Entonces, estos 3 datos, no voy a detenerme en las comparaciones porque eso está específicamente en la diapositiva, pero sí mencionarles que estos 3 datos que trabajan en primera cuestión la edad de los nuevos inscriptos tiene relevancia en términos de para quién estamos diseñando nuestros planes de estudio. Estamos diseñando nuestros planes de estudio para un estudiante que ingresa a los 18 años o para un estudiante que tiene por lo menos más de 21 años. Ese es el primer dato, ¿no? En términos de cuál es el estudiante o la estudiante hacia la cual está dirigida el plan de estudios que tenemos en nuestras universidades nacionales. Y otro dato que sí es histórico en el sistema universitario tiene que ver con el abandono en el primer año de la carrera. Al año 2021, ese porcentaje, esa tasa de abandono es del 37.6%. Si ustedes ven al 2025 es mayor. Y el último dato, que es el dato de la graduación, en el 2021 se indicaba que solamente el 27.7% finaliza sus estudios dentro del tiempo teórico establecido. ¿Qué significa esto? Que sí, por supuesto, hay una ralentización de la carrera, de la graduación, y por los datos existentes en el sistema universitario, lo cierto es que la finalización de los estudios universitarios puede prácticamente duplicar el tiempo establecido en el plan de estudios. Entonces, hay allí una diferencia entre la duración teórica de la carrera y la duración real que va a ser necesaria atender.
Todas estas cuestiones, más de orden estadística, entonces, va acompañado de un diagnóstico, si se quiere, más de orden curricular, es decir, cualitativo, en la cual se explicitan cuáles son las características de los planes de estudio. Y en ese acta acuerdo, entonces, mencionan que los diseños curriculares de nuestro país son profundamente enciclopedistas, de la lógica de formación es una lógica decimonónica, de tradición profesionalista, y que el problema de eso es que radica en planes de estudio fuertemente estructurados. Eso significa que los planes de estudios no tienen la flexibilidad necesaria para adaptarse no solamente a las necesidades de nuestros estudiantes, sino también a las necesidades institucionales, a las necesidades de la sociedad, a los cambios y a los saltos de conocimiento en la disciplina y en la profesión. Por otro lado, también la normativa vigente hasta el 2023 establecía solamente las cargas horarias mínimas requeridas, explicitando únicamente la carga horaria de interacción pedagógica, es decir, la carga horaria de contacto, aquello que sucede entre estudiantes y docentes en el aula de clase o en el ámbito diseñado para el aprendizaje, lo cual deja fuera, obviamente, un tiempo de estudio de nuestros y nuestras estudiantes para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos tanto en cada programa de actividad curricular o en el plan de estudios, que no permite una trazabilidad real del tiempo que los estudiantes van a tener que dedicarle a la carrera. Por otro lado, también menciona el acta acuerdo que más del 90% de las carreras de grado del sistema público, ya sean carreras de grado del artículo 42 o del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, poseen 5 años de duración teórica, mientras que la resolución que es del año 1997 establece que las carreras de grado deben tener un mínimo de 2.600 horas y 4 años de duración. Entonces, independientemente de que el plan de estudios sea una carrera del artículo 42 de la Ley de Educación Superior o del artículo 43, ambas son de 5 años. Ustedes saben que las carreras que están en el artículo o están enmarcadas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior son aquellas carreras que se declaran de interés público porque son carreras que pueden poner en riesgo directo la formación de las personas, la salud, los bienes y la seguridad. Entonces, ese conjunto de carreras son las que pasan por la CONIAU, es decir, las que acreditan. En cambio, las carreras del artículo 42 de la Ley de Educación Superior son aquellas carreras que son definidas por autonomía universitaria, es decir, que cada universidad fija la denominación del título, el perfil de egreso, los alcances de titulación, la carga horaria y la duración de las carreras, así como por supuesto sus contenidos mínimos. Otro de los ítems que declara esta acta acuerdo es que hay una escasa oferta de titulaciones intermedias en las carreras de grado, es decir, nuestras carreras de profesorado, de licenciatura, de ingeniería, etcétera, no tienen titulaciones intermedias, es decir, no tienen un título de técnico o de técnica al interior del propio plan de estudios. Y el último dato curricular que se menciona en ese acta acuerdo es, por supuesto, la diferencia existente entre la duración real y la duración teórica de las carreras. En este contexto es que surge entonces la pregunta por las trayectorias estudiantiles. Y si bien, por supuesto, lo que hemos mencionado respecto de la deserción, del desgranamiento y la ralentización de las carreras tienen es un problema multicausal. Por supuesto, hay problemas de orden social, de orden económico. Lo cierto es que es responsabilidad de las universidades analizar
y reflexionar sobre las condiciones curriculares que permiten entonces cierto tipo de trayectorias estudiantiles. Posteriormente entonces a este diagnóstico cuantitativo se presenta en el acta acuerdo los 7 lineamientos específicos. En el gráfico que ustedes están visualizando se establecen entonces los 7 puntos que se aprueban en esta acta en el 2021 y posteriormente cuál fue la resolución ministerial que da de alguna manera concreción normativa a cada uno de estos lineamientos. El lineamiento número 1 es el lineamiento específico de la educación a distancia. Es decir, saliendo de la pandemia se ve la necesidad de evaluar cuáles fueron los aprendizajes del momento de la pandemia en términos de educación no remota, sino educación a distancia, y ver si es necesario la reconfiguración de las modalidades de enseñanza y de aprendizaje al interior de los planes de estudio. Ese lineamiento específico da por resultado una nueva resolución ministerial, que es la 2599 del año 2023, en donde, entre otras cosas, se establece un cambio en la definición de educación a distancia. El lineamiento número 2, que es el lineamiento específico de las propuestas académicas, establece la necesidad entonces de revisar la distancia entre la duración teórica y la duración real de las carreras, así como también hacer un análisis de las horas máximas de las carreras y la incorporación de créditos académicos. Este lineamiento específico es el lineamiento que da por resultado la normativa 2598 del 2023 y la modificatoria, que es la 556 del 25, que es la creación y la modificación entonces del SACAU, es decir, del Sistema Argentino de Créditos Universitarios Académicos. El lineamiento 3, que a mi entender es uno de los lineamientos más interesantes en términos de innovación curricular, es la que establece la posibilidad de trabajar sobre titulaciones intermedias y también sobre certificaciones. Este lineamiento específicamente incluye por un lado un nuevo título dentro del sistema universitario, que es el título de bachiller universitario, que es un título de pregrado, igual que el de la tecnicatura universitaria, ambos con 2 años de duración, ambos con 1100 horas mínimas de interacción pedagógica, pero a diferencia de la tecnicatura que tenemos en el sistema universitario, el bachiller universitario solamente tiene alcances académicos, es decir, no habilita profesionalmente. Pero además de eso, esta resolución permite la inclusión de certificaciones intermedios, es decir, de poder reconocer logros parciales de la formación. Y si ustedes recuerdan el diagnóstico que habíamos comentado respecto de que la mayoría de las carreras de grado en Argentina no poseen titulaciones intermedias, bueno, pensar las titulaciones intermedias implica también una concreción real del derecho a la educación superior. ¿En qué sentido? En el sentido que, tal como tenemos configuradas las carreras de grado en Argentina, estamos haciendo prácticamente una apuesta del todo o nada. Puede ser que un estudiante o una estudiante llegue al 4º o 5º año de su carrera, por algún motivo específico no rinda las últimas materias y se vaya de la universidad, abandone la universidad y se quede sin nada, ¿no? Entre comillas. Entonces, ante esta situación, y ante que, por supuesto, tradicionalmente las universidades en Argentina han reconocido solamente productos, es decir, graduados, bueno, se plantea como interés la cuestión de que la universidad no solamente reconozca sus productos, sino que también pueda reconocer parte del proceso de formación. Es decir, no todos los aprendizajes universitarios terminan en el 4º o en el 5º año de la carrera. Entonces,
También es obvio que nuestros planes de estudio tienen ejes de formación, tienen trayectos al interior de los planes de estudio y poder reconocer esos trayectos internos permitiría tal vez la posibilidad de otorgar certificaciones de saberes o certificaciones de competencias, es decir, profesionales, antes de la obtención del título final. El lineamiento 4 es el lineamiento de la movilidad internacional, pero ya desde un punto de vista relativo con la cierta reconsideración desde un eje de la movilidad inclusiva. El lineamiento 5, que es el lineamiento del reconocimiento de la calidad de las carreras del artículo 42, ustedes saben que dijimos que las carreras del artículo 43 son las que pasan por CONIAU y entonces son acreditadas, y las carreras del artículo 42 son aquellas carreras que cada universidad define en el marco de su autonomía. Nuevamente, titulación, perfil, alcances, cargas horarias, contenidos mínimos. En este marco, si bien es cierto que no se pueden establecer estándares, lo que sí la universidad está en facultad de hacer es de establecer criterios de calidad. Y esos criterios de calidad, cuando uno establece criterios de calidad y no estándares de calidad, porque serían ya un mínimo de cumplimiento para todo el sistema, los criterios de calidad son también, por supuesto, institucionales o interinstitucionales, pero se acercan más a la evaluación institucional que a la acreditación universitaria. Entonces, en este sentido, no podemos dejar de pensar de manera articulada la idea de propuestas académicas, es decir, el lineamiento 2 o, si se quiere, el lineamiento 1, 2 y 3 que hacen específicamente a la gestión académica de los planes de estudio, con el punto 5 que es el reconocimiento de la calidad. El lineamiento 6 es el lineamiento de la carrera para investigadores e investigadoras de las universidades, que es la resolución ministerial 472 del 23. Y por último, el séptimo punto es el de curricularización de la extensión, que va a tener que ver principalmente con la integración de actividades de extensión en las propias propuestas formativas. Cuando uno entonces analiza el acta acuerdo y los 7 lineamientos, podemos ver que estos 7 lineamientos abarcan las 3 funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y extensión, y a la vez trabaja con 2 ejes transversales. Cuando hablamos de la función docencia, entonces vamos a pensar que en la función docencia se va a incluir el lineamiento 1, es decir, la resolución de educación a distancia, el lineamiento 2, que es el de las propuestas académicas, que es SACAU, y el lineamiento 3, que es el de titulaciones intermedias y certificaciones, que es el específico de bachiller universitario. Cuando hablamos de la función sustantiva de investigación, estamos entonces con el lineamiento 6, que es el de la carrera para investigadores e investigadoras, la resolución 472 del 23, más conocido como PRINUAR. Y por último, la última función sustantiva, la de extensión, sería entonces el lineamiento 7, que es la curricularización de la extensión. Una cuestión interesante para mencionar en términos de la integralidad de las propuestas formativas es que de lo que se trata entonces, también cuando pensamos en curricularización de la extensión o pensamos en la cuestión de titulaciones intermedias o de certificaciones, es que tenemos que ampliar nuestra mirada para poder considerar que una actividad curricular es cualquier actividad formativa que en el marco de un plan de estudios nos permite contribuir al perfil y a los alcances de titulación. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de actividad curricular no se va a reducir entonces a la idea de materia, sino que puede incluir otros tipos de formación, como puede ser la inclusión a proyectos de investigación, ir a eventos académicos, participar de proyectos comunitarios o proyectos de extensión, entre otras actividades que cada carrera consideren válidas y valiosas para el aporte al perfil de egreso.
Y estas tres funciones sustantivas entonces también atravesadas por estos dos ejes transversales que habíamos comentado, que es el lineamiento 4, el de movilidad internacional, y el lineamiento 5, que es el de certificación de la calidad. Dicho lo anterior, la idea es entonces poder profundizar un poco en el sistema argentino de créditos académicos universitarios, más conocido como SACAU. La resolución del SACAU establece que ahora los planes de estudio universitarios van a pasar a contar con el crédito de referencia del estudiante. ¿Qué es el crédito de referencia del estudiante? Es la unidad de tiempo total de trabajo académico que los y las estudiantes estimativamente dedican a los estudios para alcanzar con los objetivos de formación establecidos en cada programa de actividad curricular. Tenemos entonces un nuevo concepto que se incorpora al diseño curricular, que es el de trabajo académico, y además también se indica que ese tiempo total de trabajo académico es estimativo, es decir, no se puede medir. No tenemos un parámetro externo para poder definir cuánto tiempo exacto los y las estudiantes van a dedicarle a los estudios. Ahora bien, que ese trabajo académico total sea estimativo, indica, por supuesto, que es una hipótesis de trabajo, pero esta hipótesis de trabajo es la hipótesis de trabajo más rigurosa y más justa a las cuales las comunidades universitarias van a poder llegar. ¿Cómo se compone entonces el trabajo académico del estudiante? Bien, se va a componer de dos grandes subdimensiones. La dimensión de las horas de docencia o horas de interacción pedagógica, que son las que actualmente tenemos en nuestros planes de estudio, y a esa subdimensión se le va a sumar la subdimensión de trabajo autónomo del y de la estudiante. Ejemplos de trabajo autónomo del estudiante pueden ser la lectura de la bibliografía obligatoria, la realización de los trabajos prácticos domiciliarios, un trabajo de campo, la realización de un ejercicio, de un estudio de casos, etc. Es decir, todo aquello que los equipos docentes soliciten a los y las estudiantes para aprobar la actividad curricular. Esto implica un gran cambio en la concepción de la enseñanza universitaria porque indica entonces que el tiempo entre clase y clase no es un tiempo improductivo, no es un intervalo entre una clase y otra, sino que esas horas de trabajo académico y de trabajo autónomo específico de nuestros estudiantes son horas de estudio que vamos a tener como universidad y como docentes la responsabilidad de acompañar, orientar y guiar. En lo que hace a los planes de estudio, sí vamos a tener en cuenta que el crédito de referencia, el valor asignado al crédito de referencia del estudiante puede oscilar entre 25 y 30 horas de trabajo y entonces cada universidad va a tener que definir cuánto vale el crédito. Y otra definición importante es que el valor promedio del crédito por año de plan de estudios va a tener un promedio de 60 créditos anuales. Para cerrar, quería mostrarles a modo de ejemplo un modelo de grilla curricular con SACAU. Esta tabla que ustedes ven en la diapositiva tiene como ejemplo un año del plan de estudios dividido en 2 cuatrimestres. Y mencionarles entonces que las grillas curriculares de nuestros planes de estudio actuales tienen las primeras 4 columnas. La primera columna es la denominación de la actividad curricular, en este caso, como es a modo de ejemplo, puse AC1, AC2, AC3. El régimen, que es la duración de la actividad curricular, cuatrimestral, anual. La carga horaria semanal, que ahora pasa a ser la carga horaria semanal de interacción, y la carga horaria total, que ahora pasa a denominarse carga horaria total de interacción. A estas 4 columnas que tradicionalmente tenemos en nuestros planes de estudio, le vamos a agregar 3 columnas más: la carga horaria autónoma total,
la carga horaria de trabajo académico total y la columna de crédito de referencia al estudiante. En el ejemplo de la primera asignatura, que es el AC1, si ustedes ven la carga horaria de trabajo académico total, van a encontrar que esa carga horaria de trabajo académico, 225, es el resultado de sumar 112 más 113, ¿sí? Es decir, la carga horaria de interacción más la carga horaria autónoma total me va a dar por resultado la carga horaria de trabajo académico total. Si a esa carga horaria de trabajo académico total la divido por 25 horas, que puede ser el crédito, el valor del crédito que se establece en mi universidad, me va a dar por resultado 9 créditos. Como pueden ver entonces, esto es simplemente un producto de una reflexión curricular más amplia, en donde sí cada universidad va a tener que realizar un análisis y una reflexión de los planes de estudio, empezando por supuesto por los perfiles de egreso y ordenando de esa manera las contribuciones de cada actividad curricular al perfil de egreso y a los alcances de titulación. Digo esto específicamente porque, para cerrar entonces, el tiempo es una consecuencia de las decisiones curriculares y es justamente sobre esas decisiones curriculares sobre las cuales todas las universidades tienen la responsabilidad de analizar y reflexionar para hacer trayectorias estudiantiles con mayor calidad y más inclusivas. Muchas gracias.